Este es el mes de la palabra en acción, la Biblia. El Salmo 119, 105 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Qué hermosas palabras que nos hablan al corazón y nos guían verdaderamente. Quiero invitarles a participar de nuestras actividades en esta semana, todas las noches, del lunes a jueves a las 7:30 por Facebook Live, oración. Tenemos las peticiones que necesites resolver. Por favor, hazlas conocer de nosotros y podemos orar por ellas. El día miércoles a las 10 de la mañana tenemos nuestro ayuno congregacional presencial y virtual. Y lo mismo el día viernes a las 7:30, nuestra reunión en familia. Una hermosa reunión con palabra, con alabanza, donde la familia se reúne para ser ministrada por la palabra de Dios. El día sábado en las tardes tenemos nuestros grupos de fe, de parejas, de jóvenes y de hermanos. Y el día domingo a las 8 y a las 10, nuestra reunión dominical, mañana de bendición. A las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión presencial. Es hermoso podernos congregar en familia, para recibir de Dios, para escuchar la palabra, para ser edificados y para tener un crecimiento espiritual verdadero. También no olvides de traer a tus niños el día domingo a las 10 de la mañana. Quiero ahora invitarte a escuchar la palabra de Dios con nuestro pastor Eduardo Sánchez, una palabra de vida y de poder, una palabra enviada. Mis amigos, una vez más tengan todos un buen tiempo. Puede ser la mañana, la tarde, la noche, en el que estén viéndonos. Les deseamos la mejor y la más grande de las bendiciones para este tiempo, un tiempo especial con la palabra. Octubre es el mes de la Biblia y estamos hablando del poder de la palabra en acción. Y una vez más tomamos esa terminología dinámica de la Biblia para hablar en el día de hoy del poder de la palabra enviada. Cuando la palabra se envía, la palabra va a dar resultados, va a traer respuestas, va a traer salidas y soluciones para el ser humano. Soluciones para conquistar nuevos territorios, por supuesto. Soluciones para entrar y dominar nuevos ambientes, nuevos escenarios, nuevos ministerios. ¿Por qué no decirlo? Cuando la Biblia se abre delante nuestro, las cosas tienden a cambiar. Porque debemos de aprender a creer que ella tiene el poder para llevarnos a experimentar milagros, prodigios y señales de lo alto. Pero para poder lograrlo necesitamos arriesgar nuestra reputación de creyentes con la creencia, y perdonen la redundancia, de tomar la decisión de aceptar un acto de fe en la vida. Un acto de fe nos ayudará que la palabra que el Señor envió, esa palabra va a producir un efecto, una reacción. Muchas veces es una reacción en cadena, pero así va a ser en el nombre de Jesús. Pero te invito para que arriesgues tu fe, arriesgues tu creencia para que puedas ver, experimentar y participar de una gran aventura. ¿Sabes que alguien se arriesgó por ti? Alguien se arriesgó a hablar de Cristo a pesar de lo que tú eras, cómo te comportabas, cómo hablabas, a pesar del carácter que tenías, que de pronto la persona tenía miedo de acercarse a ti, pero se arriesgó. A pesar de lo que tú eras y de la manera como vivías, alguien se arriesgó por ti. Y siempre lo digo, mírate en el espejo y encontrarás
el resultado de esa arriesgada tan grande para que alguien dijera, había valido la pena el riesgo para que hoy en día tenga delante de mí una criatura nueva. Para eso, cuando la palabra es enviada, lo primero que ella comienza a hacer al entrar a nuestro oído, a nuestro entendimiento, cuando nosotros podamos verla, cuando podamos entenderla, es que comenzamos a mirar la gloria de Dios en nuestro alrededor. La gloria de Dios, lo sobrenatural comienza a acercarnos y después que alguien se arriesga, se convierte en un dogma, en una experiencia, en algo constante, en algo permanente, y es ver a Dios obrar con la palabra que Él ha enviado. Pero para poderlo hacer hay que pensar por un momento que los hombres y mujeres de la Biblia se arriesgaron, tomaron decisiones tremendas, pero lo mejor de todo esto es cuando miramos nosotros que la vida de Cristo está rodeada de enseñanzas, de ilustraciones, está rodeada de milagros, pero todas y cada una de estas cosas fueron el resultado que Jesús envió la palabra. Mira los 4 evangelios. Lee lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen al respecto y te darás cuenta que cuando la palabra Jesucristo la envió, esa palabra adquirió un poder tremendo al ser enviada a una necesidad. ¿Cuál fuera la necesidad? El gran resultado aparece en la mitad del camino. Pero ¿a dónde te quiero llevar con esta breve introducción? Al Evangelio de Lucas. El capítulo número 5, versículo 1, capítulo 5, 1 al 3, en la nueva traducción del lenguaje actual, dice que Jesús estaba en un lugar y ocurrió algo. Así dice la palabra. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón, llamado Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñarle a la gente. No dice el texto qué enseñanza daba, pero es suponer fácil que hablaba palabras de vida y de poder para toda la multitud que estaba en la playa escuchándole. Porque Jesús tenía una palabra para esa ocasión. Porque Jesús tenía una palabra para esa gente reunida en ese lugar. Porque Jesús tenía una palabra para alguien en necesidad, un enfermo agónico, un enfermo desahuciado, una persona confrontada con la realidad final de la vida como es la muerte. O una persona con el problema de hogar, de matrimonio, de familia, de economía. Pero siempre que alguien se acerca a Jesús de Nazaret, la palabra que sale de su boca suple una necesidad en el ser humano. Él dice que la palabra que estaba dando tenía que cubrir la mayor cantidad de personas, por lo tanto le pide a Pedro, porque él ve 2 barcas que están a la orilla, 2 barcas que no tienen aparentemente dueño. Los dueños están lavando las redes porque en la historia la vamos a contar ahora. Lo interesante y lo bonito de esto es que las barcas estaban vacías, tenían dueño, pero los dueños no estaban ahí porque estaban en otro lado lavando sus redes. Los pescadores habían regresado de una noche larga sin pescar nada y se proponían arreglar sus redes para mañana, al día siguiente, el otro día, una nueva oportunidad, una nueva experiencia para lograr tener pesca para su casa. Es decir, aunque hoy no pescamos nada, mañana será diferente, dirían ellos. ¿Qué nos dice el texto?
El texto dice que Jesús se subió a una de estas barcas a la que pertenecía Simón Pedro y le pidió el favor que se separara un poquito de la orilla para que la gente no se fuera a meter en la barca y todos, pues, por supuesto, se iban a hundir, se iban a mojar. Pero más que por eso, para que las personas de la izquierda o la derecha, en ese marco de concurrencia, de multitud que había, pudieran escucharle. Se acomodó y comenzó a hablarles a ellos para suplir la necesidad. Porque siempre que la palabra de Jesús es enviada, una necesidad espiritual es suplida. Una necesidad moral o material es suplida. Porque sus oyentes estaban ansiosos de oír algo más respecto de la predicación del evangelio que él estaba llevando. Al terminar su trabajo de predicar la palabra, le da una orden ilógica a Pedro, el curtido pescador, el pescador experimentado. Versículo 4 y versículo 5 en la misma traducción del lenguaje actual dice: una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que se alejara un poquito de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñarle a la gente que estaba ansiosa. Jesús le diría a Pedro: Pedro, como ya estoy montado en tu barca y estamos retirados de la multitud y yo he terminado con la lección de vida que quería darles, ya he suplido la necesidad del corazón de las personas, por favor, boga mar adentro. Toma tus remos y adéntrate, voltea la vela y colócala para que entremos a lo más adentro del mar. Pero le diría algo más, y se lo dijo con claridad: y echen las redes para pescar. Las que estaban limpias. Alguien diría: Señor, pero mire, ya las limpiamos. ¿Sabe qué, Señor? Ven por la mañana y por la mañana te hacemos caso. Señor, están limpias las redes y qué pereza volver otra vez a sacar las algas, las malezas, la basura, etcétera. ¿Por qué no intentamos esto mañana? No, el día siguiente no podía esperar. La mañana para un milagro no podía esperar. Y yo te digo hoy a ti, cuando recibas la palabra que Dios envía, no esperes a mañana para un milagro. Determínate en creerlo en el día de hoy. Demanda la realización de ese milagro en el día de hoy. Jesús vio que no habían pescado nada, por supuesto. Jesús vio que en el corazón de ellos había más que el vacío de las barcas desocupadas, el vacío en sus corazones como padres responsables, como hombres responsables de no tener nada para llevar a su casa. Se iban con las manos vacías, pero qué bonito que cuando alguien se encuentra con la palabra enviada, no volverá a su casa con las manos vacías. Ocurrirá un milagro. Y es el milagro que yo quiero presentarte en el día de hoy para que puedas llevar a tu casa no únicamente el pan de cada día, sino el pan de vida para llevar tu familia a la casa del Padre Celestial. En la mesa de estos hombres, comenzando por la mesa de Pedro, llegaría y comerían pescado fresco, con pan preparado por la señora que estaba en la casa esperando que Pedro llegara con la comida para hacer su tortilla y poder comer. Y Pedro, ¿qué tenía? Nada, pero cuando uno se encuentra con Cristo, lo tiene todo. En la barca de Pedro, cuando él le presta esa barca al Señor, ocurrió el milagro. Hace muchos años atrás le escuché a un amigo predicador decir esta frase: si tú le prestas tu barca al Señor,
de seguro que Él la va a llenar. Y yo te hago una traslación de tiempo y te digo de manera más figurada, si tú le prestas tu vida al Señor, de seguro el Señor va a responder a todas tus necesidades y lo veremos en un momento, por favor. Dice el versículo 5, Pedro respondió, Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo dices, cómo me encanta esa palabra. No sé cuántas veces en mis 42 años de pastorado y más de 45 predicando la palabra, he hablado de esta historia, una historia vívida, una historia emocionante, una historia con mucha acción, una historia dinámica, una historia que hace ver que la palabra es viva y es eficaz, y es oírlo de Pedro. Señor, lo reconoce como maestro, pero el tema de los peces y de las redes y de la barca y del lugar donde tú me dices que mande la red, yo conozco esto de memoria. ¿Cuántas veces nosotros hemos respondido igual, Señor? Yo soy filósofo, matemático, médico, abogado, soy un buen cristiano. Yo ya sé todo, Señor. Y Él dice, boga mar adentro, inténtalo. Ve, yo voy contigo en la barca. No conseguiste nada porque estaba solo. Yo no iba contigo, pero yo soy el Rey, soy el Señor, el dueño de la creación. Y sé en dónde he preparado a un poco de peces, una montonera, diría el Señor con alegría, de peces que están esperando. Yo los tengo ahí guardaditos para que tú mandes la red y vas a ver el milagro. ¿Sabes qué? Lo que la palabra me dice y lo recibo para mí es, en tu nombre echaré la red porque tú has enviado la palabra para mí. Obedeceré porque tú lo has dicho. Aunque ya lavé las redes, aunque ya las recogimos, aunque ya se secaron y ahora las tenemos listas para mañana, vamos en tu nombre, porque nada pierdo intentándolo, diría el apóstol San Pedro. El versículo 6 y versículo 7 dice de la sorpresa tan tremenda que se llevaron los discípulos encabezados por Pedro, que todavía, por supuesto, hago la claridad, no eran discípulos todavía, hasta ahora eran pescadores de hombres, estaban en la mira del Señor, pero aún no eran pescadores de hombres, sino pescadores naturales de peces. Pescaron, dice el versículo 6 y 7, una gran cantidad de peces que la barca se les hundía y tuvieron que llamar a los de las otras barcas para que vinieran a ayudarles para que no se hundieran con toda la mercancía. Buenas preguntas hay aquí en este texto. ¿Qué pensarían los amigos de Pedro cuando lo vieron que él coge de nuevo mar adentro? ¿Se burlarían? Claro, se burlarían. Murmurarían, de pronto murmurarían. Harían chistes sobre Pedro y que mire, el predicador ahora lo está convenciendo. Eso mismo ocurre el día de hoy, cuando tú le entregas tu vida a Cristo y Él cambia en tu vida por el envío de la palabra, cambia las circunstancias de tu vida, las cambia el Señor, y más de uno se va a burlar de ti. Más de uno va a querer hacer mofa de ti, pero no te preocupes, sigue caminando, que si Cristo va en la barca contigo, tú verás el milagro y tendrás tanto como para darles a ellos también. Los de las barcas vecinas llegaron corriendo y con prontitud llenaron sus propias barcas. Digo, el corriendo en la prontitud de bogar para llegar hasta el lugar donde estaba la barca de Pedro. No perdieron nada, al contrario ganaron muchísimo. Entonces, quiero decirte algo en esta hora. La obediencia de Pedro hizo que otras personas más fueran bendecidas. El milagro fue contundente. El milagro fue poderoso. Y lo que me alegra decirte a ti en el día de hoy es lo que está escrito en el versículo 8 al 10. Recuerda, hay un poder en la palabra cuando Jesús la envía.
Y cuando Pedro recibió la palabra, boga mar adentro, y Pedro obedeció esa palabra, ocurrió el milagro. Y oro a Dios en esta hora. Pido a Dios que el milagro se realice, el milagro se haga en el día de hoy. ¿Sabes? Pedro fue conmovido grandemente por esa revelación de poder encontrar que el que le envió la palabra, el que le soltó la palabra, era el Maestro, era Jesús de Nazaret, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo conocía de esa manera, pero lo iría a conocer. Valía la pena para Pedro haber vivido una experiencia nueva, una aventura sobrenatural con un hombre que desde su barca le enseñó a la multitud y le trajo un milagro para él, para su familia y para sus amigos. El milagro que vio Pedro lo hizo botar de rodillas, porque Pedro no vio el milagro para adorar el milagro, él vio al hacedor del milagro. Y eso es lo fundamental en el día de hoy. No adores el milagro, no adores el medio por el cual Dios obra un milagro. Adora al hacedor de los milagros. Reconoció su condición de pecador, que era meramente un trabajador rústico de la vida de la pesca, pero con grandes limitaciones en su vida espiritual, académica, religiosa. Pero reconoció que ante el milagro que podía estar viendo sus ojos, podía haber algo más. Y el Señor le suelta ese algo más que tú necesitas en el día de hoy. Y ese algo más se repite, es una constante en los evangelios, una constante en el libro de los Hechos, una constante en todo el Nuevo Testamento y aún es una constante. Y es esa: no temas. No temas frente a lo que estés viviendo, no tengas temor. Él le dice a Pedro: no temas por haber obedecido mi orden de ir al mar hacia adentro y después de haber lavado tu resto, la historia que hemos contado, has visto el milagro. Pero yo te digo ahora, no vas a pescar más peces. Tu red no se llenará de pescado de aquí en adelante. Te haré pescador de hombres, porque me has mostrado fe para obedecer y caminar. Y si yo te he enviado la palabra y la has creído, digo yo ahora, Pedro, ¿cuánto más no harás cuando yo te envíe a las naciones de la tierra y tú puedas tomar mi palabra que envío y llevarla a los corazones de la gente? De esta historia se acordaría cuando el lienzo descendió y el Señor lo mandó a casa de Cornelio. De esa experiencia podía acordarse Pedro cuando llegó a los gentiles. De esa experiencia podía acordarse cada vez que tuvo oportunidad de salvar un alma. Él diría: yo dejé las redes y yo dejé la barca y Dios me constituyó en pescador de hombres. Ahora, lo hermoso de esto es lo que el versículo 11 dice: otra vez obedecen al Señor, porque lo sobrenatural de la palabra enviada no es que obedezca una vez ni dos, sino que siempre obedezca. Y el versículo 11 dice que dejándolo todo, siguieron al Maestro. ¿Quién, desde muy pequeño yo he preguntado, quién se quedó con las redes de Pedro? ¿Y quién se quedaría con la barca? Es curioso eso, ¿verdad? Se dejaron en las manos del Señor y dijeron: si nuestra vida se sostenía recogiendo, pescando, ahora de aquí en adelante nos toca confiar que Él es el pan de vida eterna y nos proveerá el pan de cada día. Así que te animo, si tú tienes la fe para arriesgarte a creerlo en el día de hoy, lánzate en las manos del Señor, obedécele y todas tus necesidades, por supuesto, serán suplidas. Ojo, vale decir que de hoy en adelante, cuando tú estás en la tierra firme, es muy diferente que como estaba Pedro allá en el mar abierto. Porque hay gente que cree
únicamente cuando tiene los pies en tierra, pero Pedro creyó cuando estaban sus pies en la barca y allí determinó seguir al Maestro. Permítanme acercarme a la conclusión en esta hora para decirles un par de verdades interesantes y bonitas. Las multitudes siempre están hambrientas y sedientas, esperando de nosotros que al igual que Pedro les llevemos la palabra de Dios. La comunión que Pedro tuvo con el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés nos ilustra a nosotros que precisamos también buscar esa llenura del Espíritu Santo para llevar una palabra de poder a las personas. La palabra enviada tiene poder. Es dinámica, lo reitero, es una palabra viva, es una palabra en acción, una palabra que fluye, una palabra que hace milagros. Somos vasijas en las manos de Dios, como las barcas desocupadas en el cual se montó el Señor. Tú y yo somos vasijas desocupadas en las manos del Señor, que Él podrá llenarlas con toda certeza. Con toda seguridad, dones, talentos, virtudes, estrategias, herramientas de toda naturaleza. Pero si nuestros familiares y nuestros amigos están esperando algo para comer y tú no tienes, recuerda, Jesucristo es el pan de vida que te lo va a dar a ti primero, para que tú lo lleves a tus familiares, a tus amigos y a tus conocidos. No los dejemos regresar a casa sin esperanza. No los dejemos regresar a casa hambrientos y sedientos del agua y del pan de la vida. De pronto nosotros estamos vacíos, pero dejemos que el Espíritu Santo nos llene en el día de hoy. Hemos sido limpiados, perfeccionados y santificados por el poder de la sangre y la autoridad de la palabra del Señor. Ahora con eso que tenemos y hemos aprendido, vayamos y ayudemos a alguien que se encuentra en necesidad. Miremos las multitudes, comenzando por nuestra familia, como Pedro vio a los necesitados, comenzando por los que estaban en la otra barca, que no tenían nada, pero Él les pudo compartir del milagro. Una barca vacía no es un obstáculo, es una oportunidad que tenemos para llevar la palabra a otras personas. En nuestro lenguaje, una vida que esté vacía, pero ahora llena del Espíritu Santo de Dios, es una gran oportunidad, es un gran mensaje, es una gran medida, un gran medio que el Señor tiene para salvar a alguien que no tiene absolutamente nada. Creo que Jesucristo no pide hoy el favor, déjame entrar, no. Lo que Él dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 es: si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él está tocando a la puerta de tu corazón el día de hoy. Amigo, hermano, te animo, ábrele el corazón a Cristo para que puedas ver el milagro de la multiplicación que Pedro vio al oír la palabra enviada y tomarla para sí y ponerla en la práctica. La presencia de Jesucristo llenará tu vida, llenará tu casa, llenará tu trabajo, llenará donde quiera que tú vayas. Lo único es no estorbemos el proceso de Dios guardando la barca, porque Pedro no la guardó, la puso a disposición del Señor, y tú puedes poner tu vida el día de hoy de igual manera en las manos del Señor. Debemos aprender que hay cosas que aparentemente Dios dice y nos parecen ilógicas, pero si me dice boga mar adentro, voy a hacerlo en el nombre del Señor, porque tú lo has dicho. Porque tú has soltado la palabra, yo lo voy a hacer ahora. Él quiere sacarnos del estancamiento. Y hoy tomo esta palabra para mí, para la comunidad, para cada familia. Salgamos del estancamiento y démosle oportunidad al Señor de obrar un milagro por medio de lo que tenemos en nuestra vida.
puede ser poco, una barca y unas redes limpias, pero para Jesucristo es suficiente para abrir un milagro. Donde quiera que me digas el día de hoy, pastor, lo he intentado, yo te doy la invitación de Jesús a Pedro, inténtalo otra vez. Prueba otra vez y verás ese milagro. Suelta la red donde el Señor te manda. A ese que has evangelizado y no te ha hecho caso en el pasado. Puede que el COVID lo haya quebrantado. Puede que el COVID lo haya colocado indefenso. Puede que el COVID lo haya llevado a un tiempo de postración. Pero ahí es el momento para decir, Señor, porque tú lo dijiste, aunque yo lo he intentado otras veces y no lo he logrado, lo voy a hacer ahora. Y yo sé que Dios tiene ese milagro para ti en el día de hoy. No le digas más excusas al Señor como Pedro. Señor, toda la noche pescamos. No, eso ya queda en segundo plano. Entra a la dimensión de Pedro, porque tú enviaste la palabra. Yo voy a actuar y voy a mandar la red. La sorpresa de Pedro ya la hemos visto. Fue tan grande que se llenó la barca de él y la de los otros también. No te dejes perder, no pierdas la aventura de tener una experiencia sobrenatural de Dios para tu vida. Mi amigo, aún en medio del mar de la soledad que puedas vivir, Dios puede cambiar tus momentos difíciles en momentos de productividad. Aún en medio de un mundo con tanta crisis producida por el COVID-19, Dios puede cambiar las circunstancias de tu vida para llevarte a nuevas realidades espirituales. Cuando mandes tu red, mándala con la esperanza de creer ese milagro, porque Dios lo dijo. Porque tú lo dices y hay un milagro de transformación. Puedes transformar tu vida. Entonces te invito a entremos a esa zona de milagros que tiene establecida el Señor. Entremos a la zona de oír la revelación de la palabra para tener la multiplicación. Yo bendigo la comunidad. Yo bendigo tu vida. Yo bendigo tu familia. Lo bendigo con un ministerio de poder, de crecimiento, de recursos, de resultados para que toda tu familia pueda llegar a nuestra comunidad y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero un desafío final, determínate en creerlo. Ten la convicción que ocurrirá el milagro. Si habías abandonado la fe y el milagro ya no era parte de tu vida, vuelve a hacerlo. Dios puede hacer cosas grandes contigo a partir de esta hora. Y si algo nos puede llevar la palabra es entender que el que está en Cristo nueva criatura es. No mires más hacia atrás, mira adelante. No mires las veces que intentaste mandando la red y no conseguiste nada. No mires las veces que le hablaste a alguien y no te escuchó. Te ruego el favor en esta hora, hazle caso a la palabra. Y si Él te dice que le hable a fulano de nuevo, háblale. Y si Él te dice que vea ese lugar de nuevo, ve a ese lugar. Manda tu red, que un milagro con toda seguridad te está esperando. Acompáñame a tener un momentico de oración delante del Señor. San Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, es la dinámica de la palabra puesta en acción. Es, diríamos, el poder más grande que alguien puede encontrar en ese capítulo, que por oír la autoridad de la palabra y moverse en esa dirección, los milagros comenzaron a ocurrir. Padre, bendigo en tu nombre a cada uno de nuestros oyentes y a quienes nos ven a través de este canal de YouTube. Ruego, Padre, que sea tu gracia, bondad y misericordia la que nos asista día tras día. Hoy esperamos de tu mano que obedezcamos y nos determinemos a creer que si tú has enviado la palabra y la has soltado,
Cuando la palabra es enviada, ella va en la dinámica, en el dinamis del Espíritu, para llevarnos a nuevas realidades espirituales. Yo te ruego, Dios, en esta hora, que a todos nuestros hermanos los bendigas y ocurran milagros en su entorno. Suelto la palabra de Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, para que en cada uno de nuestros hermanos o se ocurra, se desarrolle, Padre, el milagro que esperamos para ellos, para sus familias, para sus trabajos, para sus cuerpos y para toda área de necesidad que ellos tengan. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo ruego. Amén y amén. Amigo, la palabra de Dios es para ti. Ella salió. No la dejes por fuera de tu corazón, atrápala y ponla en ejercicio y en obediencia. Determínate a creer que con Cristo eres capaz de cambiar las circunstancias de la vida para que puedas llamar a otros y contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Soy el pastor Eduardo Sánchez, que desde la Comunidad Osana, en la carrera 266346 en Bogotá, Colombia, te ha compartido una palabra y te la he enviado en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Te bendigo a ti y a tu familia.